Buenos días. Esta es la clase número 13 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y hoy veremos el tema de exenciones y la disposición de residuos radioactivos. La Autoridad Reguladora Nuclear en la Argentina es el ente que regula el uso de radioisótopos. Esta autoridad emite normas para el uso de radioisótopos en diferentes aplicaciones. Hoy veremos la guía AR6 que habla de los niveles genéricos de exención. ¿Qué es una exención? Una exención es una decisión de la Autoridad Reguladora Nuclear de eximir a determinado uso de un radioisótopo de las regulaciones de protección. ¿Cuál es la causa por la cual la ARN puede dar una exención? Bueno, la baja actividad de los isótopos utilizados y el bajo riesgo que esto implica. ¿Cuáles son las consecuencias de la exención? Bueno, evitar controles innecesarios sobre ciertas prácticas, es decir, simplificar el trabajo de la persona que usa radioisótopos y reducir costos laborales. Siempre una exención implica menor gasto porque uno debe tener menores controles, menores protecciones. Ahora, ¿cómo conocer si el manejo de un isótopo está exento? Para esto tenemos tablas y cálculos que hacer. El Data Handbook que estamos utilizando en su sector superior tiene los niveles de exención. Por ejemplo, para el iodo 125 es 1 por 10 a la sexta becquerel. La guía AR6 de la Autoridad Reguladora Nuclear que estamos viendo hoy también tiene una tabla donde si acá buscamos al iodo 125 encontramos que el nivel de actividad exenta es 1 por 10 a la sexta, es decir, coincide con el Data Handbook. La guía AR6 tiene descrito prácticamente todos los isótopos y lo que indica también es la vía crítica por la cual se produce la contaminación y lo que haría que una práctica no sea exenta. En este caso, por ejemplo, para el iodo, la ingestión de 1 por 10 a la sexta becquerel no sería un mayor problema. Esto es ingestión accidental. Entonces, veamos un ejemplo aplicado al laboratorio. Por ejemplo, en nuestro laboratorio habitualmente medimos hormonas como la insulina o la paratormona o metabolitos como la deoxiprinolina. Para esto utilizamos kit de radioinmunoensayo que están marcados con iodo 125. Cada uno de estos kits tiene una actividad aproximadamente de 5 microcurie. Estimamos que en un año podríamos utilizar como máximo 10 kits en total, lo que equivaldría a 50 microcurie. Por supuesto, para ponernos a resguardo, pedimos a la Autoridad Reguladora Nuclear la autorización para comprar 100 microcurie, lo que equivaldría a 20 kits de estos, que en base a previos estudios que hemos hecho en el laboratorio, sabemos que tenemos un margen importante. Tenemos que recordar que si pedimos una autorización más baja, puede ocurrir que se nos cumpla el cupo anual y no podemos comprar más material radioactivo. Entonces, supongamos que pedimos una autorización para 100 microcurie. Quizás después no la usemos, pero para esto estamos autorizados. 100 microcurie es 3.700.000 becquerels, o 3.7 por 10 a la sexta becquerel. Esto es lo que anualmente podemos manejar en el laboratorio. Si vamos al Data Handbook y vemos el nivel de exención, el nivel de exención es 1 por 10 a la sexta y nosotros vamos a comprar 3 por 10 a la sexta. Por lo tanto, estamos superando el nivel de exención
previsto por el Data Handbook o por la regulación que hemos mostrado del ARN. Por lo tanto, el manejo de iodo 125 no es exento y nos debemos ajustar a las reglas de protección que iremos viendo en las próximas clases. Ahora, ¿por qué es exenta si no superáramos este valor? El mayor riesgo de manejar esta actividad de iodo 125 sería su ingestión. En general, el mayor riesgo cuando tenemos un isótopo es si una persona se lo ingiere. Entonces, si utilizamos el Data Handbook, acá tenemos, como ya hemos visto, los factores para la ingestión. Acá los tenemos. El factor para ingestión accidental es 1,5 por 10 a la octava. Entonces, si calculáramos la dosis, la tasa de dosis utilizando este factor, 1,5 por 10 a la menos 8, Siever por Becquerel, que es la unidad que tenemos acá, y lo multiplicamos por 1 por 10 a la sexta, que es el nivel de exención, esto nos da 0,015 Siever, o sea 15 milisiever. Vemos que si con toda esta actividad, 10 a la sexta, ingiriéndola, no superamos los 20 milisiever, por eso este valor es exento. También lo podemos calcular con el ALI, el límite anual de ingestión. Vemos que el límite anual de ingestión, para no superar 20 milisiever, es de 1,3 por 10 a la sexta. Por eso, 1 por 10 a la sexta es una práctica exenta. Es decir, que si uno, todo el trabajo que tuviera que hacer, lo pudiera hacer con 1 megabecquerel, le convendría pedirle a la autoridad reguladora nuclear la autorización para hacerlo con esta cantidad, y estaría exento de todas las prácticas y cuidados que uno tiene que tener en el laboratorio y trabajaría como un reactivo más. Ahora, también trabajamos con varios 133. En el laboratorio pedimos la autorización para trabajar con 0,15 milicurie, o sea 150 microcurie de varios 133. Sin embargo, cuando vamos al Data Handbook, no hay niveles de exención para el vario 133. Por lo tanto, no importa cuánto compremos, esta práctica no es exenta. Tendremos que tener todos los cuidados, precauciones y justificar a la ARN todas las cosas que haremos y la optimización de nuestro trabajo. También pedimos autorización para comprar, por ejemplo, moléculas marcadas con tritio. Se pidió la autorización para 1 milicurie. ¿Por qué pedimos 1 milicurie? Porque cuando uno va a comprar un isótopo y va a presentar a la ARN todas las justificaciones, también tiene que ver qué proveedor tiene y cuánto puede vender. Por ejemplo, de moléculas marcadas con tritio, el proveedor no vende menores cantidades de 1 milicurie y por lo tanto no puedo pedir una autorización por menos porque cuando la vaya a comprar no me la van a vender. Entonces, en el laboratorio pedimos 1 milicurie de moléculas marcadas con tritio. Si vamos al Data Handbook, 1 milicurie es 3,7 por 10 a la séptima becquerel. Y el Data Handbook nos da un nivel de exención de 10 a la novena, es decir, que con lo que compramos no alcanzamos a este nivel y esta práctica sería exenta. Es decir, que si no trabajáramos con bario ni con iodo, solo trabajáramos con tritio y utilizáramos esta actividad, la práctica sería exenta y todo sería menos costoso, menos laborioso también. Pasemos ahora a ver cómo se hace la gestión de residuos radioactivos. Cuando trabajamos con radioactividad, con isótopos radioactivos, generamos residuos. Los residuos radioactivos que generamos en general son de dos tipos, sólidos y líquidos. Por supuesto que en algunas situaciones puede haber gaseosos. ¿Cuáles son residuos sólidos? Y por ejemplo, tubos que tengan precipitados con isótopo, tips que hemos utilizado para las micropipetas, contenedores que traían a los isótopos, papeles absorbentes, guantes que utilizamos, son todos residuos sólidos. Y residuos líquidos, por ejemplo, sobrenadantes, restos de soluciones, líquidos de lavado. Entonces, cuando vamos a trabajar con isótopos tenemos que justificar ante la ARN cómo vamos a hacer con estos residuos. Muy bien. Entonces, la ARN establece normas para que se pueda
se debe asegurar la protección a trabajadores, público y medio ambiente. Cuando trabajamos con radioisótopos, la ARN nos pone normas para que cumplamos con estas condiciones. Y le impone esas condiciones a los generadores de residuos radioactivos. Los generadores de residuos radioactivos se clasifican básicamente en 4 grupos. Los generadores de clase 1, clase 2, clase 3 y prácticas no rutinarias que estarían acá. Nuestro laboratorio es un laboratorio de clase 3. Es un laboratorio para diagnóstico in vitro, fuentes selladas o fuentes de baja actividad. Mientras que lo de clase 1 son reactores nucleares, aceleradores de partículas, y lo de clase 2, por ejemplo, medicina nuclear, acelerador de partículas, tele y braquiterapia. Ya trabajaremos un poco más en la próxima clase sobre la clasificación de los diferentes sitios. El nuestro es entonces un laboratorio de clase 3. El laboratorio de clase 3 para poder funcionar necesita 2 cosas: un permiso de una persona responsable y un registro que también tiene un responsable. En el caso de nuestro laboratorio, que funciona en la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas, el responsable es el decano del registro del laboratorio. Y yo soy el responsable de la seguridad radiológica y tengo el permiso para trabajar. Siempre, como decimos, para trabajar con radioisótopos como para manejar un auto necesitamos 2 cosas: los papeles del laboratorio, que serían los papeles del auto, y el carnet de conductor, o sea, los papeles del responsable. Entonces, bueno, nosotros somos generadores de residuos radioactivos. ¿Y por qué generamos residuos radioactivos? Porque llevamos adelante prácticas, por ejemplo, medidas de hormonas, como mostramos recién. Estas prácticas tienen que estar optimizadas para que generen la menor cantidad de residuos y utilicen la menor actividad posible. Y produzcan la menor contaminación, aunque contaminación siempre va a haber y hay que descontaminar, que terminan siendo parte de los residuos. Los residuos generados, es importante tener en cuenta las características físicas, químicas, biológicas y radioactivas de lo mismo. Estos residuos, lo primero que necesitan es una segregación, es decir, una separación en función de sus propiedades físicas, químicas, biológicas y radioactivas, y un tratamiento. Este tratamiento implica clasificar a los núcleos que estamos trabajando, tratar de reducir la actividad lo máximo posible, reducir los volúmenes, dejar de caer los isótopos dentro de lo posible. Entonces, estos residuos van a ser analizados en base a lo que se llaman niveles genéricos de dispensa. Estos niveles nos establece un número que, si lo superamos, deberemos elegir el camino de contratar un sistema de disposición de residuos radioactivos. Pero si no superamos ese límite, podemos eliminar los residuos al medio ambiente. La ARN y en general regulaciones internacionales establecen que los niveles genéricos de dispensa no deben superar los 10 microsievert por año. Y ya veremos cómo se calcula. Entonces, en nuestra situación, un laboratorio que tiene diagnóstico in vitro, como hacemos nosotros, laboratorio de clase 3, tiene prácticas optimizadas que pueden implicar obviamente contaminaciones con procesos de descontaminación y genera residuos. Estos residuos sufren un tratamiento y luego de ese tratamiento se intenta no superar los niveles genéricos de dispensa para poder tirarlos al medio ambiente. Se entiende que cuando uno dispensa un radioisótopo al medio ambiente está calculado que no hay ningún daño posible sobre el mismo. Evitar el uso de un sistema de disposición y almacenamiento de residuos es importante porque esto engrosa los costos enormemente. Por eso es que uno debe optimizar al máximo las técnicas para generar la menor cantidad de residuos y trabajar con la menor actividad. Veamos entonces cómo se hace para dispensar los residuos. Esta tabla es una tabla provista por la ARN, donde acá tenemos los isótopos más importantes y los que utilizamos nosotros. Y acá hay una serie de factores para la descarga cloacal, para la incineración o para los rellenos sanitarios. Es decir, al isótopo lo vamos a tirar por la cañería, lo vamos a mandar con patogénico a la incineración o lo vamos a mandar a un relleno sanitario como el residuo hogareño común.
Entonces, la dosis calculada para la dispensa de residuos no debe superar los 10 microsievert al año. Si supera 10 microsievert al año, hay que contratar una empresa para que se haga cargo de los residuos. Entonces veamos el caso del iodo 125. El iodo 125, como ya hemos visto, compramos 3,7 megabecquerel, o sea, 3,7 por día a la sexta becquerel. Y generamos dos tipos de residuos: sólidos, que son los tubos que contienen precipitado, o los sobrenadantes. Entonces veamos cómo hacemos con los sobrenadantes. Un sobrenadante, tenemos dos alternativas: o lo llevamos a al desagüe cloacal o contratamos la empresa. Entonces obviamente intentaremos ver si podemos eliminarlo por la parte cloacal. Entonces calculamos la dosis. Estamos trabajando con iodo 125, para descarga cloacal tenemos este factor, 532 por 10 a la menos 17 sievert por año. Esto es para un becquerel. Lo multiplicamos por 3,7 por 10 a la sexta, que es la cantidad de becquerel que nosotros utilizamos. Esto nos da un 1,26 por 10 a la menos 10 sievert al año, lo que es igual a 0,0002 microsievert año. Estamos muy por debajo de los 10 microsievert año que no debemos superar. Por lo tanto, la práctica es exenta, o sea, la disposición del residuo no necesita ser controlada y podemos eliminarlo por la red cloacal. La recomendación es que esta eliminación se vaya haciendo de manera fraccionada, no todo un solo día, sino a medida que se va utilizando. Una exigencia importante es las piletas sin sifones. Es normal que las piletas conectadas a la red cloacal tengan un sifón. Esto está prohibido y lo que debemos utilizar es este tipo de piletas donde, como vemos, no hay sifón, están conectadas por un caño recto y luego va directamente el desagüe a la pared. Veamos ahora qué hacemos con los residuos sólidos. Como dijimos, no debemos superar los 10 microsievert al año. Compramos 3,7 por día a la sexta y sabemos que generamos residuos sólidos, que son los tubos, y sobrenadantes. Entonces veamos si podemos eliminar los tubos con los materiales patogénicos que van a incineración. Entonces el factor iodo 125, el factor que vamos a utilizar es este, 770 por 10 a la menos 16. Suponemos que el total del iodo 125 que compramos en el año, que como ya vimos excede mucho lo que necesitamos, porque como máximo íbamos a trabajar con 10 kits que eran 50 microcurie y pedimos 100 microcurie, es decir, 3,7 megabecquerel. Suponemos que todo se va como sólido, lo cual tampoco es cierto, porque si en todo caso sería la mitad o cercano a la mitad. Esto nos da 2,8 por 10 a la menos 9 sievert, es decir, 0,003 microsievert al año, que está muy por debajo de los 10 microsievert exigidos. Por lo tanto, la práctica también es exenta y podemos eliminar el material sólido en bolsas, ya sea para incineración con material patogénico, si hemos trabajado con materiales biológicos, o bien podría ir a residuos comunes a formar parte del relleno sanitario. La recomendación es dejar de caer 8 vidas medias para reducir la actividad si la vida media del isótopo es baja. Si no, lo recomendable es a los tubos que tengan material radioactivo ir eliminándolo a medida que se genera. Entonces, algunas consideraciones generales. Si la dispensa de residuos es exenta, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, los residuos líquidos van a la red cloacal. No debemos acumular material. A medida que se van generando residuos líquidos con material radioactivo, lo vamos eliminando. Es decir, descartarlo inmediatamente. Y que equivale a hacer un régimen fraccionado, porque si cada día que generamos material lo vamos eliminando, no tenemos acumulaciones. Y el uso de piletas sin sifón es importante porque los isótopos pueden quedar acumulados en el sifón y justamente cuando uno trabaja en la pileta tendría los isótopos emitiendo radiación justo a la altura de los genitales, que es una de las zonas más sensibles por haber una gran actividad mitótica. Por otro lado, los residuos sólidos. En los residuos sólidos tenemos que tener en cuenta dos cosas básicamente. Si es de vida media muy larga, como pasa con el tritio, el carbono 14 y el bario 133, que tienen todos varios años,
El residuo sólido se debe descartar inmediatamente en bolsa de material patogénico, si trabajamos con materiales biológicos, si no van a residuos comunes. Y evitar acumulaciones, no tenemos otra alternativa. Pero si fuera de vida corta, como el IO 225 que tiene 2 meses, podemos dejar de caer 8 vidas medias si tenemos el dispositivo adecuado en el laboratorio. Luego de esas 8 vidas medias, que lo vamos a tener guardado en un sitio especial, en el cual se indicará cuál es el isótopo, en qué fecha se colocó y qué actividad inicial tiene, para saber cuándo han pasado las 8 vidas medias. Entonces, pasadas las 8 vidas medias, se descarta en bolsa de material patogénico o residuos comunes. Es importante también tener en cuenta que para cualquier residuo que eliminemos, es importante sacarle el símbolo de material radioactivo. El símbolo de material radioactivo llama la atención a las personas y al encontrar algo que tenga el símbolo de material radioactivo lo van a querer tener como un trofeo. Por lo tanto, no se debe eliminar nada que tenga símbolo de material radioactivo o de indicios de que ahí adentro hay material radioactivo. Si la dispensa del residuo no fue exenta porque no pasamos los cálculos anteriores, es decir, que nuestra dispensa supera los 10 microsievert por año, tenemos que contratar una empresa dispensadora de residuos radioactivos con costos elevadísimos. Muy bien, ¿qué pasa si no cumplimos esto? Si no cumplimos esto, ni ninguna o alguna otra cosa de las regulaciones que tenemos que cumplir, la ARN tiene un régimen de sanciones para instalaciones de clase 2 y clase 3, la nuestra clase 3. Tiene muchísimos artículos, pero todos de este tenor o de mayor tenor. Dice: los titulares de permisos individuales que no adoptaren las debidas precauciones de seguridad radiobiológica exigidas por la legislación y normas regulatorias de aplicación en la materia serán sancionados con multa de pesos que van 1.500 a 18.000. Pero tengamos en cuenta, ya veremos un poco más en profundidad esto es un solo artículo. Por supuesto que la reincidencia, las penas van incrementando tanto en monto como en suspensión de permiso y de licencias de operación.